Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy, jueves 21 de abril, tenemos la palabra abierta en Esdras capítulo 10, versículos 1 al 15. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. El arrepentimiento del pueblo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se reunió en torno a él un gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces Secanías, hijo de Eliel, de los hijos de Elán, tomó la palabra y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Esdras e hizo jurar a los principales sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos lo juraron. Se retiró luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, pero no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los hijos que habían regresado del cautiverio. Después hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no se presentara en el plazo de 3 días conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos perdiera toda su hacienda y fuera excluido de la congregación y de los que habían regresado del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el 9º mes, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y también a causa de la lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en alta voz: hágase conforme a lo que has dicho. Pero el pueblo es muy numeroso y estamos en tiempo de lluvias. Además, no podemos permanecer en la calle, ni es cuestión de un día ni de 2, pues somos muchos los que hemos pecado en esto. Que sean nuestros jefes los que se queden en lugar de toda la congregación, y vengan en fechas determinadas todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, acompañados de los ancianos y de los jueces de cada ciudad, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios a causa de esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabetai los apoyaron. Aquí tenemos una situación muy difícil en el retorno del pueblo de Israel, de Judá, a su tierra prometida, y a tener un culto verdadero a Dios y mantener una vida apartada para Dios conforme a la ley de Moisés. Lo que se puede notar acá es que esos 70 años de cautividad produjeron unos cambios de su sistema de vida, especialmente en la vida matrimonial, y al no tener la ley de Dios, muchos de ellos se mezclaron con la cultura, con el ambiente, con los dioses que estaban en esos lugares, y dejaron el estar
consagrados para Dios. Ahora, aquí podemos notar que la acción de Esdras es una actitud correcta que debemos tener nosotros. Ante un problema debemos orar y reconocer con llanto, postrándonos delante de Dios sobre las situaciones equivocadas que cometemos y que surja un arrepentimiento. Y en este caso, Esdras espera que el mismo pueblo entre en arrepentimiento. Y podemos ver que en realidad ellos entraron en una situación de entender que no era correcto y que aún el ambiente de sus casas no era el que Dios quería que existiera en cuanto a adoración a Dios, en cuanto a culto a Dios, y estuvieron dispuestos al arrepentimiento y a determinar separarse de las mujeres extranjeras y aún de aquellos hijos que seguirían tomando el estilo de vida de las familias y de las mujeres de esos lugares. Y por eso ellos dijeron que se haga conforme a la ley, a lo establecido para Israel. Levántate, le dicen entonces a Esdras, para que él tome ánimo y determine una organización, un orden. Y bueno, lo primero que hace Esdras es tener una promesa de parte de ellos de vivir conforme, especialmente los sacerdotes y levitas, conforme a lo que estaban, digamos, entrando en arrepentimiento, tomándolo como juramento y dando a entender que en realidad esto debía ser lo correcto. Aún apartado a un Esdras, ya no del templo, sino en una casa particular, allí sigue en ayunos, sigue pidiéndole al Señor que todo esto pudiera ser arreglado. Y bueno, ahí viene el grupo de personas a Jerusalén en un tiempo de lluvia, de invierno, pues amenazados aún por perder sus propias tierras si no se reunían para tomar decisiones, y las tomaron, definieron que sí, en realidad iba a ser ejecutable, pero que tenía que tener un tiempo apropiado para poder realizarse esta acción. Debía ser algo individual, particular y dentro de un enfoque de orientación de parte de Dios ante esta problemática que tenía. Ok, podíamos estar notando en este caso que hay una pregunta importante acerca de qué debo orar con quebrantamiento antes de solucionar los problemas con mis fuerzas. Yo debo de orar en quebrantamiento por estar apartado de Dios, por tener algunas decisiones equivocadas y en realidad pedir sabiduría de Dios para una acción, una decisión ante los problemas que han ocurrido, y no vivir con mis fuerzas, sino con la dirección divina y el poder del Espíritu Santo allí. Pregunta: ¿cuál es el pecado que debo confesar y del que debo arrepentirme y quitar de mi vida? Este es un asunto muy particular de todos nosotros que somos el pueblo de Dios. Esa inclinación a lo malo, esa situación de orgullo, de vanidad, de egolatría, esa situación de ira, de crítica, de menosprecio a los demás, el de vivir con mentiras, con engaños, con sensualismo, en fin, cantidad de hechos que hacen que nuestra vida no sea limpia, libre totalmente en santidad como Dios nos está pidiendo. Así que miremos el ensayo: reforma que comienza en mí. La gente critica la iglesia cada vez que pasa algo allí. Los reformadores salen a decir en los medios de comunicación que la iglesia necesita una transformación. Esas personas generalmente son buenos para dar órdenes, pero no se hacen responsables de ellos mismos. Es cierto que la iglesia necesita reformas en muchas áreas, incluso desde arriba, pero exigir solo una reforma no trae esperanza. La iglesia se restaura a partir de personas como Esdras y Secanías, quienes se postraban ante Dios al ver sus propios pecados, porque no se puede solucionar nada criticando. Por lo tanto, si no sucede una reforma en la iglesia, debemos transformarnos nosotros primero.
Si creemos en la iglesia y vivimos correctamente, no nos contaminaremos y habrá menos corrupción en ella. Por ende, el lema de la reforma debe ser: empiezo por mí mismo, empiezo por mí mismo. Oraré para arrepentirme y confesarme primero de corazón. La iglesia no quedó así solo por problemas estructurales, porque lo que destruye y deteriora la iglesia es el yo del cristiano, el ego, que no vive correctamente y carece de santidad. Por eso, para reformar la iglesia se debe de transformar primero lo más básico, que es la vida de cada uno de los miembros que la constituyen. De este modo, la iglesia tiene esperanza cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y los pecados de los demás y nos alejamos de ese camino. Es decir, solo Jesucristo, quien es el fundamento de la verdad, la oración y una vida correcta, es la esperanza. La oración tiene el poder de producir una reforma. Por eso oremos: Dios, entiendo que el arrepentimiento genuino contagia a otros. Perdóname por haber criticado a mis hermanos enfocándome en sus faltas. Derrama un espíritu de arrepentimiento en mi vida. Ayúdame a aborrecer el pecado y alejarme de él para ser el primero en confesar mis faltas y llevar a mi comunidad a que reconozca las suyas, para que así demos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Bendiciones. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.